La lluvia caía con una paciencia elegante, como si también supiera comportarse a la altura del hotel. Las gotas resbalaban por la marquesina de vidrio y convertían las luces doradas de la entrada en reflejos líquidos que temblaban sobre el asfalto. Julián bajó del coche primero, ajustándose el abrigo oscuro, y luego tendió la mano a su amante. Ella sonrió con esa mezcla de nervios y emoción que solo aparece cuando algo prohibido está a punto de ocurrir. Nadie los esperaba, nadie los llamaba por su nombre. Al menos eso era lo que él quería creer. El vestíbulo olía a flores blancas y a madera pulida. Todo era silencioso sin ser frío. El murmullo lejano de una fuente, el eco suave de unos tacones cruzando el mármol, la música casi invisible que parecía deslizarse entre las columnas. Julián caminaba con seguridad, pero por dentro sentía una presión extraña en el pecho, como si el lugar mismo le estuviera midiendo el pulso. El recepcionista levantó la vista y sostuvo su mirada una fracción de segundo más de lo normal. Sonrió. Demasiado correcto, demasiado consciente. Julián respondió con un gesto breve y siguió adelante, diciéndose que estaba exagerando. Mientras esperaban el ascensor, la amante se acercó más a él. Sus dedos buscaron los suyos con una familiaridad recién estrenada, todavía cargada de emoción. Habían planeado esta noche durante semanas, midiendo horarios, excusas, silencios. Para ella era una escapatoria luminosa. Para él, una burbuja frágil que necesitaba mantenerse intacta solo unas horas. El ascensor llegó sin ruido. Al cerrarse las puertas, el mundo quedó suspendido entre pisos y promesas. Dentro de la suite, el espacio se abrió como una escena preparada con demasiada perfección. Ventanales de pared a pared mostraban la ciudad nocturna, húmeda y brillante. Una botella de champaña descansaba en una cubeta de plata, rodeada de dos copas impecables. Julián sintió una punzada incómoda. No recordaba haber pedido ningún detalle especial. La amante, en cambio, rió con suavidad, convencida de que todo formaba parte del encanto del lugar. Brindaron. El cristal sonó limpio, casi solemne. Él se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla, observando el reflejo de ambos en el espejo cercano. Por un instante, la imagen le resultó ajena, como si estuviera viendo a otra pareja ocupar su lugar. Sacudió la cabeza, intentó concentrarse en el presente. Hablaron de cosas triviales, el tráfico, el vino, un viaje que quizá nunca harían, pero cada palabra parecía deslizarse sobre una capa de tensión que ninguno quería nombrar. Julián caminó hacia la ventana. Desde allí, el hotel parecía dominar la ciudad con una calma autoritaria. Todo funcionaba con una precisión inquietante, como si cada detalle estuviera bajo vigilancia. Recordó, sin saber por qué, una conversación antigua sobre inversiones y propiedad, una mención vaga a cadenas hoteleras que había escuchado sin prestar atención. El recuerdo se disolvió rápido. No tenía sentido arruinar la noche con pensamientos innecesarios. La amante se acercó por detrás y apoyó la frente en su espalda. El contacto era cálido, real, y por un momento logró anclarlo. Se giró, la besó con cuidado, como quien intenta convencerse de algo. Aún así, una sensación persistente no lo abandonaba: el trato impecable del personal. La reserva, confirmada sin preguntas, esa bienvenida silenciosa que parecía cargada de significado. Cuando sonó un leve golpe en la puerta del pasillo, ambos se separaron de inmediato. Julián frunció el ceño. No habían pedido nada. Miró el reloj, era temprano para el servicio nocturno. El sonido no se repitió, solo el murmullo lejano de la lluvia, y la ciudad volvió a llenar el aire. Él respiró hondo y se obligó a sonreír, pero en el fondo supo que algo ya se había torcido, aunque aún no podía ver qué. El golpe en la puerta resonó con una calma inquietante, firme pero educado, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente cuánto ruido era necesario para ser obedecido.
Julián sintió que el estómago se le cerraba. Caminó despacio hacia la entrada de la suite, mientras la amante se cubría con la bata blanca del hotel, confundida pero todavía sin miedo. Él apoyó la mano en el picaporte. Por una fracción de segundo pensó en no abrir, en fingir que no había escuchado nada. Pero el silencio que siguió fue aún más opresivo. Al abrir, la vio. No fue el shock inmediato lo que más lo paralizó, sino la serenidad absoluta en el rostro de su esposa. Estaba impecable, vestida con un traje oscuro perfectamente entallado, el cabello recogido con una elegancia que Julián conocía demasiado bien. No había sorpresa, ni rabia visible, ni lágrimas, solo una expresión controlada, casi profesional. En una mano sostenía una carpeta de cuero, en la otra una tarjeta magnética. «Buenas noches», dijo ella, con una voz tan tranquila que resultó más aterradora que cualquier grito. «Veo que ya están cómodos». La amante dio un paso atrás, sin entender del todo lo que ocurría. Julián intentó hablar, pero las palabras no salieron. Sentía la boca seca, el cuerpo pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso de repente. La esposa avanzó un poco más y observó la suite con una mirada evaluadora, como quien revisa una habitación antes de una inspección importante. «No te presento, porque supongo que ya lo hiciste tú», continuó, dirigiéndose al amante sin hostilidad. «Este es uno de nuestros mejores pisos. Me alegra que lo estén disfrutando». «¿Nuestros?», pensó Julián, y ese detalle fue el que terminó de derrumbarlo. La palabra se quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que de pronto encajaba con demasiadas piezas sueltas. El trato del recepcionista, la botella de champaña, la ausencia de preguntas, todo. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?», logró decir por fin, con un hilo de voz que no reconoció como suyo. Ella lo miró directamente, sin dureza, pero sin afecto. «Trabajo», respondió. «Este hotel es mío, Julián Bueno, de la empresa. Y yo soy quien toma las decisiones». La amante abrió los ojos, incrédula. Miró a Julián, buscando una explicación que no llegó. El silencio se volvió insoportable. Desde el pasillo, dos empleados esperaban discretamente a unos metros, fingiendo no escuchar, pero atentos a cada gesto de la mujer. La esposa entró completamente en la habitación y dejó la carpeta sobre la mesa. La abrió con cuidado, como si estuviera en una reunión importante. Dentro había documentos, impresiones, horarios. Julián reconoció su propio nombre en una de las hojas y sintió una punzada de vergüenza profunda, casi física. «No te preocupes», dijo ella, interpretando su expresión. No fue difícil. Las cámaras privadas, el registro de huéspedes, las llamadas internas. Este lugar funciona gracias a que todo queda registrado. La amante se llevó una mano al pecho, claramente superada por la situación. «Yo no sabía», murmuró. «De verdad, no sabía nada». La esposa asintió con un gesto mínimo. «Lo imagino», respondió. «No eres el problema aquí». Esa frase cayó como un golpe seco. Julián quiso defenderse, justificarse, decir algo que cambiara el rumbo de la escena, pero cada argumento que se le ocurría sonaba ridículo incluso antes de ser pronunciado. Su esposa cerró la carpeta y tomó la tarjeta magnética. «Esta reserva queda cancelada», dijo. «El sistema ya está actualizado». Luego miró al amante con una cortesía impecable. «Un coche la llevará a su casa. Mis empleados se encargarán de todo. No se preocupe, no habrá ningún escándalo». La amante dudó, miró una última vez a Julián y entendió que no había nada que salvar. Asintió en silencio, tomó sus cosas con manos temblorosas y salió acompañada por uno de los empleados, sin volver la vista atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. La esposa se volvió hacia Julián por última vez. En sus ojos no había triunfo, solo una claridad fría y definitiva. «Hablaremos mañana de lo demás», dijo. «Esta noche disfruta lo que queda de ella, pero no aquí», le tendió otra llave, distinta,
y se dio la vuelta sin esperar respuesta. Julián quedó solo en la suite, rodeado de lujo, entendiendo demasiado tarde que la noche ya había terminado, aunque aún no hubiera amanecido. El lobby estaba más silencioso de lo que debería a esa hora, como si el hotel entero hubiera contenido la respiración. Las luces cálidas seguían encendidas, los arreglos florales intactos, el mármol reluciente bajo cada paso, pero para Julián todo había perdido su brillo. Caminaba unos pasos detrás de su esposa, sosteniendo la pequeña llave distinta entre los dedos, sintiéndola más pesada de lo que podía explicar. Cada empleado que cruzaban bajaba ligeramente la mirada o fingía concentrarse en alguna tarea urgente. Nadie decía nada, y ese respeto impuesto resultaba humillante. Ella avanzaba con la espalda recta, sin prisa. No necesitaba apresurarse, el control le pertenecía. Al llegar al centro del lobby, se detuvo. Julián casi chocó con ella. Por primera vez desde que la había visto esa noche, ella suspiró. Un gesto mínimo que no alcanzaba a ser cansancio. No es necesario que hagas una escena, dijo, sin girarse. Ya está todo resuelto. Julián abrió la boca para responder, pero lo único que salió fue un sonido torpe, ahogado. Miró alrededor, buscando un rincón donde esconderse, una puerta por la que escapar. No la había. El hotel era un escenario perfecto. Demasiado abierto, demasiado limpio. Su esposa se giró entonces y lo miró como no lo hacía desde hacía años, no como a un esposo, ni siquiera como a un enemigo, sino como a un problema administrativo ya evaluado. Tu habitación está en el ala oeste, continuó. Solo por esta noche. Mañana recogerás tus cosas de casa cuando yo no esté. Esa frase, dicha con la misma voz con la que alguien anuncia un cambio de horario, lo atravesó más que cualquier reproche. Julián quiso protestar, decir que la casa también era suya, que podían hablar, que había explicaciones, pero al verla allí, dueña no solo del lugar sino de la situación entera, comprendió que discutir sería inútil. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente, con un hilo de dignidad que apenas sostenía. Ella lo observó unos segundos, como si evaluara si merecía algo más. Eso es todo por hoy, respondió. El resto se resolverá con abogados. Un empleado se acercó con discreción y le indicó el camino. Julián dio un último vistazo al lobby. La fuente seguía murmurando. Un par de huéspedes reían en voz baja acerca del bar, ajenos a todo. La vida continuaba con una indiferencia cruel. Subió al ascensor solo, y cuando las puertas se cerraron, su reflejo en el espejo lo sorprendió. Parecía más viejo, más pequeño. La habitación del ala oeste era cómoda, impecable, pero impersonal. Nada de flores, nada de champaña. Solo una cama grande, una lámpara encendida y una ventana que daba a una calle secundaria. Julián dejó la llave sobre la mesa y se sentó al borde de la cama. El silencio era distinto allí, menos elegante, más real. Por primera vez en la noche, no había nadie observándolo. Pensó en la amante, en cómo había salido sin mirar atrás. Pensó en su esposa, en todos los detalles que había ignorado durante años, las reuniones largas, los viajes repentinos, las llamadas que él nunca preguntó por costumbre o desinterés. Todo había estado frente a él, y aún así no lo había visto. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia había cesado. El asfalto reflejaba las luces como un espejo roto. Entendió que no solo había perdido su matrimonio esa noche, sino algo más profundo. La idea cómoda de que podía moverse por el mundo sin consecuencias. El hotel, con su lujo silencioso, había sido el lugar perfecto para recordárselo. A la mañana siguiente, cuando abandonó el hotel por una puerta lateral, nadie lo despidió. Ningún gesto, ningún reproche, solo el sonido lejano de la ciudad despertando. Julián caminó sin rumbo durante unos minutos, con la certeza amarga de que su esposa seguiría dirigiendo aquel imperio impecable, mientras él debía aprender a reconstruirse desde los restos de una noche que creyó secreta.
y terminó por desnudarlo por completo.